Días. Me acabo de levantar hoy un día viernes con este niño acá, mi mascota, el Renato. Renato que se porta tan mal, pero tan mal, muy mal se porta, ¿no es cierto, Renato? Bueno, hoy un día viernes, recién levantado, con 6 grados de temperatura, con una sensación térmica de 4 grados. Básicamente hoy les quiero comentar básicamente lo que es la física cuántica, que es todo lo que nos rodea hoy, todo el mundo básicamente, si es como lo queremos, las plantas, las flores, la realidad y por qué vivimos acá. Es una realidad en donde me gustaría que fuera diferente y ver si la podemos cambiar. Ese es el tema de hoy que quiero básicamente compartir con ustedes. Y si todo esto que vemos acá, ¿sí?, es real o no es real, ¿sí? De paso, esto es el patio de mi casa, ¿sí? Todo el patio de mi casa acá. Unas orquídeas. Un día hermoso de invierno. Entonces, lo que quiero saber y mostrarle lo que es básicamente la realidad, ¿sí? Todo esto que conforma las plantas, todo esto realmente, si es real o es una Matrix simulada. Por eso quiero compartir con ustedes hoy esta realidad que vivimos. Si todo esto es una realidad. Vamos a ingresar a mi casa y vamos a empezar con el tema de hoy. Esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Es real? ¿No es real? ¿Viven en su mundo? ¿En su universo? ¿Qué piensan? ¿Qué pensarán? ¿Es una cebra? ¿Pesebra?
Y bueno, básicamente tengo dos libros, ¿sí? Uno es que estuve leyendo y estudiándolo, de Joe Dispenza, Sobrenatural, gente corriente haciendo cosas extraordinarias. Y el otro también es Biocentrismo, la vida y la conciencia como claves de comprender la naturaleza del universo. Es de Robert Lanza, ¿sí? Son dos libros que tratan básicamente de la física cuántica. Este básicamente es biocentrismo desde la conciencia, mirado la física cuántica desde la conciencia, y habla básicamente de que la biología o los biólogos van a ser los próximos, y no los físicos, los próximos centros de investigaciones para poder conocer la realidad de cada uno, ¿sí? Y Sobrenatural habla de que nosotros podemos ser los dueños de nuestra vida, ¿sí? Es muy interesante porque nos habla Joe Dispenza. Es un poquito pesado al principio, pero después, cuando se lee varias veces el libro, se lo comprende, como ser en este caso, ¿sí? En este caso que vemos acá, justamente caí y lo que estaba viendo yo en la serie de Dark de Netflix, que hablaba de agujeros de gusano, o agujero negro y el agujero blanco. Yo creo que por ahí no está dentro de lo que habla en sí la física cuántica. Yo creo que no existe un tiempo lineal, o que vas al pasado y puedes cambiar del pasado y volver al futuro. Yo creo que todo se resume en este diagrama, en donde una persona, sea uno que vive en el ahora, está continuamente pensando, ¿sí?, en el pasado y en el futuro, continuamente, ¿sí? Continuamente estamos experimentando eso en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿Por qué no podemos cambiar, básicamente? No podemos cambiar porque si nosotros no somos conscientes, ¿sí?, no somos conscientes de que vivimos en una realidad que nosotros inconscientemente la creamos. ¿Por qué? Porque en el presente ahora siempre vamos a estar pensando en el pasado y todas las emociones que esto acarrea, como puede ser hace un año que nos peleamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, y ese recordatorio es transportado, conjunto con esas emociones, es transportado al momento presente, nos crea un campo negativo en este caso, ¿sí? Y esa misma emoción va a llevar al futuro. ¿Qué quiere decir? Esas mismas emociones las vamos a seguir experimentando en el momento presente una y otra vez, ¿sí? Esas, ¿cómo podría decir? Esas experiencias creadas es como que va jalando todas esas emociones del pasado y se las lleva al futuro. Se las jala al pasado, se las lleva al futuro. ¿Qué pasa? Si nosotros no somos conscientes de que este pasado, ¿sí?, este pasado no lo cambiamos, o directamente nos desconectamos de ese pasado, nuestro presente va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? A través de meditaciones, o dejando de
prestarle atención al pasado. Y vamos a crear un nuevo futuro y por ende un nuevo presente. Básicamente sería eso, ¿sí? En otras partes del libro, ¿sí? Ya habla más que todo de cambios cerebrales, ondas, betas, alfas, gamas, situaciones en donde básicamente es un poco más científico, ¿sí? Pero este fue un solo ejemplo de lo que habla Joe Dispenza. Después lo que habla Robert Lanza es básicamente mucho más más de física cuántica. Cada como ser tiene un ejemplo de lo que es el experimento, en donde se comprobó que un fotón, si no se lo ve, si un científico no ve o no mide ese fotón, no pasa por la hendidura, que sería esta hendidura, ¿sí? Sino que puede pasar por arriba, por abajo, traspasar el panel, puede haber muchas probabilidades. Eso es lo que básicamente la física cuántica relata, ¿sí? Bueno, acá también más experimentos, ¿sí? Más experimentos de física cuántica. Y eso es lo que básicamente vamos a tratar en en lo que es tratando de develar lo que es la realidad en base a lo que es la física cuántica, ¿sí? Mientras tanto, básicamente, ¿qué es la física cuántica? ¿Sí? ¿De qué trata la física cuántica? La física cuántica, a ver si podemos enfocar un poquito más. Ahí está, porque la luz no estaba. La realidad y física cuántica. ¿Ya estamos? Bueno, nosotros experimentamos dos realidades. Tenemos una realidad creada inconscientemente y otra realidad creada conscientemente. ¿Sí? Hay dos grandes realidades. Una realidad inconsciente y una realidad consciente. En base a estas dos realidades, generalmente los proyectamos siempre en la realidad inconsciente. O sea, la mayoría de la población mundial vive su vida en una realidad inconsciente. Un alto porcentaje, ¿sí? Un alto porcentaje de su vida vive una vida inconsciente, mientras que una población o un porcentaje de la población su vida la vive de forma consciente, ¿sí? ¿Cómo se puede vivir esta vida consciente? Porque esta vida inconsciente es uno, le enseñaron que nace, estudia o no, trabaja, tiene familia y muere, ¿sí? Como que si el destino ya estaría predeterminado. O sea, acá el destino está predeterminado. Mientras que en la realidad o el destino lo crea uno.
Bien, lo crea uno. En este caso lo crea uno. ¿Sí? ¿Cómo podemos crear esta realidad? ¿Sí? Esta realidad se crea en base a que, como yo antes mencionaba en el dibujo en donde la persona, ¿sí?, crea un campo energético. En este vamos a hacer el ejemplo de una realidad inconsciente, ¿sí? ¿Por qué esta realidad inconsciente? Porque nosotros acá tenemos el pasado y acá tenemos el futuro. Y este sería el ahora. ¿Ok? Entonces, continuamente nosotros estamos pensando emociones, pensamientos. Nos estamos enfocando mucho en el pasado, ¿sí? Esto tanto en el pasado como en el futuro. O sea, un ejemplo. Voy al trabajo, me levanto. En el momento que yo me levanto, ya estoy creando mi realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me estoy levantando, básicamente le estoy mandando información al cerebro, o el cerebro le manda información de que tengo que hacer esto, lo otro en el trabajo, ¿sí? Como que ya estaría predeterminado de lo que yo tendría que hacer y el resultado final. En el momento que yo me levanto, ¿sí?, en el momento que yo me levanto, ya estoy creando mi realidad para ese día. ¿Estamos? O sea, cuando me levanto, mi cerebro me dice, tengo que tomar mi café caliente, tengo que pegarme una ducha, tengo que lavarme los dientes, tengo que hacer mis necesidades. Y no solamente eso, ya directamente el cuerpo lo acompaña, la mente y el cuerpo ya lo acompaña porque crea un hábito. ¿Estamos? Pero no solamente eso, sino que está pensando en el trabajo, en lo que tiene que hacer en el trabajo y el resultado final. No digo que esté mal hacer esto del resultado final, pero nosotros tratamos o creemos, o la mente cree que creando esa realidad va a ser así. Nosotros podemos colocar o pretender un propósito para un resultado, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener en nuestra mente un resultado anticipado, pero no ocupando el cerebro todo el tiempo en ese resultado. ¿Por qué? Porque es como que si nosotros quisiéramos cambiar eso. Nosotros quisiéramos cambiar el resultado. Y no es así. Sí podemos tener una meta, por supuesto. La meta es normal, es comprensible. Pero ahora, si estamos pendientes todo el tiempo de ese resultado, es que nosotros queremos cambiar esa realidad, ¿sí? Por eso es que la idea que yo quiero cambiar acá es de que en el pasado, ¿sí?, tratemos de eliminar el pasado, enfocarnos en el ahora y también eliminar el futuro. O sea, dejar de pensar en el pasado y en el futuro, ya sea que tengo que ir a buscar esto, mis hijos, tengo que ir a hacerlo, tengo que pasar por la panadería a comprar pan, tengo que hacer un montón de cosas. Eso quita energía a tu organismo, ¿sí? Esta aura energética va disminuyéndose. ¿Por qué? Porque le vas dando mucha energía a los quehaceres que hay que hacer en el pasado y en el futuro. Pero uno no se enfoca en el ahora. En el ahora es el ahora eterno. Es aquí donde uno se tiene que enfocar. No en el pasado, ni en el futuro, ni dentro de lo que será en 2 años o el año que viene. ¿Estamos? ¿Cómo se enfoca en el ahora? En el ahora se puede enfocar, es en un trabajo mental, en donde ya sea con meditación o lo que sea,
¿sí? Entonces, la idea es enfocarnos en el ahora. En el ahora es el eterno ahora, ¿sí? Por eso es que la idea de hacer este video es la base de conocer la realidad, ¿sí? La realidad de uno para poder hacerla consciente, ¿sí? Hacerla consciente. Si nosotros no tenemos idea de esto, siempre vamos a vivir en una realidad inconsciente, o sea, vamos a estar dominados por nuestros recuerdos, por algún amor perdido, todos esos factores, o rencor con un jefe anterior, todas esas cosas condicionan el ahora, ¿sí? Por eso es que nosotros vivimos continuamente de manera inconsciente. Por eso es que yo decía que hay un gran porcentaje de la población mundial en donde vive en una realidad inconsciente. Es creada por su inconsciente, ¿sí? No por su conciencia. Ahora, hay métodos, sí, para poder vivir en el ahora. Puede ser meditación. La meditación básicamente es un claro ejemplo de la... En este caso es meditación. Es un claro ejemplo para poder empezar a poner práctica. Estamos tomando un descanso, un break, para seguir después, más tarde, en el proyecto. Acá lo tenemos al hincha. ¿Cómo andás? ¿Decís algo? ¿Así eso más? ¿O no? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Hola, loco. ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Che. ¿Qué? Vamos a ver el día. Esta es la pieza. Isabel hizo estas hermosas flores en un cuadro hermoso. Esto es nueva corina puesta. Hermoso día hacia afuera. ¿Qué querés vos? Este quiere subir a la cama. Pero ahora quiere bajar. Entiendo. ¿Querés subir? ¿Querés bajar? Elena, no. Elena, no. ¿Quién está tomando? Ahora tenemos allá a la niñita. Hola, ¿cómo están? Bueno, básicamente ahora estoy en mi computadora y les quiero mostrar lo que es cómo buscar la física cuántica en internet.
Muy bien. Tenemos un montón de, de búsquedas, ¿sí? Pero básicamente la física cuántica en sí, muchas veces se ha dicho que la física cuántica era como un átomo, ¿sí? Un átomo central que tenía electrones, ¿sí? Dando vueltas, nubes de electrones dando vueltas a su alrededor. Entonces, lo que dice ahora la física cuántica es que esto no es tan así. Se comprobó que sí hay una nube de electrones y que el átomo está con, digamos que no es materia en sí, sino que tiene una nube de electrones y tiene mucha información y es casi vacío. O sea, sin materias sí hay mucha energía y mucha información. Por eso se ha dado que los electrones no se los pueden medir. ¿Por qué? Porque es como que fluctúan y aparecen y desaparecen. Por eso que es muy extraña la física cuántica en sí. Ahora, si estamos buscando, yo quiero buscar básicamente nube de electrones, se podría decir que como, si ponemos acá, acá tenemos, bueno, básicamente se vería, a ver si consigo un ejemplo más lindo. Ve, básicamente se asemejaría a esto, es una nube de electrones, básicamente no tendría órbita, como sería acá. Esto es el modelo viejo de física newtoniana, que se creía que todos andaban como si fuera una galaxia, es como si fuera una galaxia y orbitaran esos electrones sobre esas órbitas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se descubrió ahora, que en realidad el átomo no es átomo, sino que es una nube de posibilidades, ¿sí? Bien, en base a esto, ¿por qué es importante saberlo? Porque cada uno de estas nubes de los electrones aparecen y desaparecen continuamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, al querer poner o poder observar estas nubes de electrones, van a fijarse esos electrones si nosotros estamos viendo, supongamos, bueno, seguimos con la búsqueda de otro modelo. Acá hay otro modelito, básicamente del átomo. Este es un ejemplo más clarificador de la nube de átomos, perdón, nube de electrones. Bueno, ¿para qué yo muestro esto?
Básicamente porque esto es lo que nosotros, en modo consciente, ¿sí?, podemos crear en la realidad consciente, creamos, justamente valga la redundancia, nuestra realidad que nosotros queremos crear, ¿sí?, y no desde el inconsciente. El inconsciente el inconsciente básicamente son programas que lo tenemos en nuestro cerebro, ¿sí?, arraigado, como puede ser algún traumatismo que hayamos sufrido en la infancia, algún problema con nuestros padres, con algún amiguito, algún robo. Eso queda implantado en el inconsciente y por ende lo que hace es tener impactar en la realidad, en el momento ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que en el inconsciente guardamos información. Esa información está guardada como información cuántica. Esa información cuántica, por eso es que anteriormente habíamos hablado, ¿sí?, por eso habíamos hablado nosotros que en el inconsciente, ¿sí?, en el inconsciente tenemos aquellos recuerdos, traumas de nuestro pasado y que ahora, ¿sí?, en el momento presente se hacen ver. ¿Cómo puede ser? Si una vez en la calle te robaron cuando eras chiquito, tenías 3, 4 años, ese robo se implantó en tu inconsciente, ¿sí? Al implantarse en su inconsciente, relacionaste que afuera, en la calle, estás desprotegido y puede haber gente que te puede robar. ¿Cómo se traslada al momento presente, ya cuando tenés 15, 20, 30, 40, 50 años? Ese recuerdo, que puede tener ese recuerdo a través del sonido, a través de olores, visualmente. Si vos ves una calle con autos, ya te empezás tus emociones a crear una fisiología en tu organismo que te lleve a el estado de alerta. El estado de alerta es un estado en donde se activan toda tu fisiología, se pone en acción pensando de que en cualquier momento alguien te puede llegar a robar. Ese es uno de los mayores miedos que puedes tener en tu realidad personal, ¿sí? Por eso es que justamente es lo que estaba diciendo acá hay un ejemplo claro, que ¿sí?, este iceberg nos muestra que el subconsciente o el inconsciente está por debajo del agua, quiere decir que no se muestra. Y todo lo que es consciente, que es el 5%, esto sería el 95% de nuestra realidad, nosotros por eso no podemos crear nuestra realidad, porque estamos manejados por el inconsciente. Es muy fuerte el inconsciente. Y solamente podemos hacer cosas conscientes un 5%. ¿Sí? Si cambiamos esto o lo revertimos, o aunque sea 50 y 50, podemos empezar a crear nuestra propia realidad. Pero la mayoría de las personas actúan de esta manera, ¿sí? Este inconsciente viene cargado con mucha información, ya sea de la escuela, ya sea del trabajo, ya sea de la familia, pensamientos, emociones muy fuertes que condicionan a la realidad, a tu realidad. Y el consciente es algo que es el 5% de nosotros podemos controlar como ser. Si queremos hacer algo,
supongamos, alguien nos dice, vamos a la calle, sí, pero si bien en tu interior dice que es malo porque vos viste una situación mala, pero el consciente agarra, toma las riendas y dice, no, pero no siempre es así. Ahora, si nosotros empezamos a trabajar el subconsciente en decir, bueno, fue un momento de la vida que me pasó, es ese momento desagradable que fue el robo, y lo empiezo a trabajar, ya sea con meditación, ya sea con un montón de cosas, empezamos, este subconsciente o este lado del iceberg empieza a flotar y por ende se vuelve más consciente. Y podemos trabajar a este nivel todos los traumatismos, emociones ocultas, ¿sí? Esa es la fidelidad que tiene la creación de tu realidad y lo que es la física cuántica. Pero la física cuántica, básicamente, no quiere decir que todos los miedos que tenemos está basado en una información que nosotros tenemos y llevamos en nuestro inconsciente, ¿sí? Pero es información como recuerdos, ¿sí? Esos recuerdos son las nubes de electrones o esa información que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿ok? Y de ahí vienen las diferentes emociones que pueden llegar en su momento. Se puede, ya sea poder trabajarlas, como ya habíamos dicho, trabajarla en un sentido de meditativo, ¿sí? Es lo más común. También hay empoderamientos, ejercicios de empoderamiento, desarrollo del ser, en donde el propósito que uno quiere, porque en realidad por ahí es muy difícil querer cambiar. Es difícil justamente porque está muy arraigado y cada persona es diferente. Hay personas que sí pueden cambiar rápidamente porque tienen una mente mucho más abierta y hay otras personas que son un poco más difíciles, tanto como para poder cambiar como ejercicio del ser como en la meditación. ¿Por qué les puedo decir esto? Porque fisiológicamente nosotros, cada emoción es como una droga que necesita una persona adicta. Nosotros en realidad somos adictos emocionales. ¿Qué son los adictos? Ser adicto emocional. Adicto emocional es aquella persona que necesita de las emociones para poder vivir. Si no, para él no es vida, o para ella no es vida. ¿Cómo puede ser? Están acostumbrados al estrés, ir a trabajar, y si no hay estrés, para ellos no es un trabajo. O sea, si quieren estar tranquilos en la playa, el cerebro busca alguna situación, algún recuerdo en el inconsciente o algún problema conscientemente para llevar al organismo a liberar sustancias o hormonas como el cortisol, que son hormonas estresantes que se liberan en el estrés, producen un montón de problemas porque, a ver, anteriormente, ¿sí? En la prehistoria, vamos a poner, en la prehistoria, ¿sí? Tenían que resguardarse de, a ver si encuentro alguna llamativa, se tenían que resguardar de, a ver, de algunas prehistoria, tenían que, bueno, en este momento no,
hay mucho de casas, pero básicamente en la prehistoria tenían que resguardarse de aquellos depredadores, de aquellos depredadores en donde podían morir, ¿sí? Y en el momento que aparece un tigre, un león, lo que sea, el sistema nervioso o el sistema fisiológico, la fisiología del organismo, está en atención para que cuando haya un ataque, el organismo se ponga en defensa y active todos sus mecanismos fisiológicos de huida o de ataque. En este caso, supongamos que hay un león enfrente. En este momento no tengo una ilustración para mostrar, pero básicamente es que cuando un ataque de un león, el organismo o la fisiología del organismo se pone en modo de defensa, ya sea inhibiendo partes del cerebro, ¿sí? E enviando sangre a lugares o básicamente a las extremidades. ¿Para qué? Para impulsar la huida. Entonces es un modo estrés. Obviamente que también segregamos hormonas del estrés como el cortisol, la adrenalina, pero es instantáneo, ¿sí? Es una reacción instantánea hasta que pasa el peligro, ¿ok? Ahora, después de unas ciertas horas, la fisiología de la persona en ese momento disminuía y se normalizaba. Al normalizarse, volvía a su rutina. ¿Qué pasa en el día de hoy? En el día de hoy es muy distinto. ¿Por qué? Porque siempre estamos estresados. O sea, estamos en modo ataque o modo huida. Un claro ejemplo, en el trabajo en donde tenés un jefe que es muy autoritario, es irritante, un compañero de trabajo que es irritante, lo que hace es estimular tu fisiología, ¿sí? Aumentando el estrés y por ende las hormonas de adrenalina y cortisol. Y esto es casi durante todo el día y todos los días. ¿Qué pasa? Al tener estas hormonas como el cortisol, ¿sí? Hormonas como el cortisol, adrenalina, la hormona de la adrenalina, ¿sí? Este es un ejemplo de adrenalina, ¿eh? Adrenalina, la constitución química de la adrenalina. Y la de cortisol, ¿sí? Estas sustancias químicas, estas dos sustancias químicas, ¿sí? Esta y esta, son las causales de cierta manera de supervivencia. Pero, ¿qué pasa con el tema este? El tema este de supervivencia, si el problema es que nosotros estamos continuamente, una y otra vez, teniendo el estrés continuo, lo que hace el organismo es que todos los días está en modo de supervivencia, que es el nivel más bajo a nivel espiritual. Y acá entramos ya en la espiritualidad y la física cuántica y la biología, ¿sí? Ya estamos de a poquito encajando las piezas del puzzle. ¿Por qué es importante también la espiritualidad? Porque en la espiritualidad, el mundo de supervivencia, de cierta manera, es el nivel más bajo
de conciencia. ¿Por qué? Porque es el modo de huida o ataque, que es lo básico a nivel de animales, en lo que es el animal en el planeta Tierra. Es algo básico que si uno está todos los días indicándole al mismo, al mismo cuerpo de que segregue las mismas sustancias, estos receptores, que son las células, van a tener siempre el mismo receptor para la misma droga, en este caso la misma hormona. Por eso es que se vuelve adicto el organismo. ¿Cómo se vuelve adicto? Sí, porque está continuamente segregando cortisol y adrenalina. Cortisol y adrenalina continuamente porque está en estado de estrés. Y ya están acostumbradas las células a recibir ese tipo de receptores o ese tipo de hormonas o droga en este caso. Son drogas endógenas. ¿Estamos? Pero supongamos que seamos cocainómanos, ¿sí? O drogadictos. Es muy parecido. Si bien tiene ambas situaciones son muy, muy, muy importantes de una a otra, pero las referencias son casi las mismas. ¿Por qué? Porque el cortisol tiene receptores y le están todos los días acostumbrando al organismo a recibir este tipo de hormonas. Por eso es que cuando nosotros queremos meditar, un ejemplo, cuando queremos meditar, ¿sí? Cuando queremos meditar, al querer meditar, el problema de todo esto es de que estamos en situación en donde vamos a desconcentrarnos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita esas dosis de cortisol y adrenalina. Por eso estamos impacientes, por eso estamos ansiosos. Por eso no podemos alcanzar un nivel meditativo alto. Según los días también, por más que algunas personas tengan mucho ejercicio de meditación, porque la meditación necesita ejercicio mental, o sea, es un ejercicio mental la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación básicamente es tener la mente en blanco, ¿sí? Ese es el objetivo. El objetivo de la meditación es al cerebro, ¿sí? Al cerebro eh, poder arriarlo, por decir así, o tratar de controlarlo. ¿Cómo lo controla la meditación? Por esas casualidades no te has preguntado que por qué se me vienen tantos pensamientos, que ahorita me vienen tantos pensamientos a la cabeza. Justamente es por esto. Todo esto hace que el pensamiento necesita de todas estas hormonas que ya habíamos hablado: adrenalina y cortisol. Estas, muy sutilmente, manda el mismo organismo, porque ya es el cuerpo el que se pone, el cuerpo se pone en control de uno, ¿sí? No el cerebro. Entonces, el cerebro está en modo stand-by cuando meditamos. Pero ¿qué pasa? El cuerpo necesita esas hormonas, entonces le manda la información al cerebro para que segregue estas hormonas de nuevo. Al segregar estas hormonas, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A través de pensamientos. Por eso son pensamientos repetitivos que trata de encontrar en algún archivo, en alguna información, algún hecho, o capaz que quiere volver a poner la imagen de tu jefe en tu cabeza. ¿Para qué? Para que se active la segregación de adrenalina y cortisol, ¿sí? Esa segregación lo que hace es, por fin, dice el cuerpo, necesitaba mi dosis de cortisol y adrenalina, mi dosis de droga. Por eso es importante la meditación y por eso a veces es tan difícil poder llegar a un estado meditativo, ¿sí? Eso con relación
a lo que es la meditación y ya estamos ensamblando básicamente lo que es, ¿sí? Lo que es la meditación o espiritualidad, en este caso, física cuántica y biología. Espero que más o menos estén encaminados lo que es la física cuántica, meditación y la realidad también, ¿cierto? En realidad, la realidad es todo esto. Es la física cuántica, la biología o fisiología y la espiritualidad, ¿sí? Bueno, en básicamente lo que es la meditación hay muchos tipos de meditación. Meditación de los chakras, meditación budista, relajación, reiki y demás. Hay varias técnicas, pero bueno, no es la idea en este mismo realizar en este mismo video, pero que yo quería también poder saber el presente ahora, que es muy importante. El presente ahora ¿sí? El presente ahora básicamente lo que queremos decir es de que muchas veces nosotros pensamos más en el pasado y en el futuro. Es lo que estábamos hablando anteriormente sobre hoja y papel. ¿Qué pasa? El problema es de que cuando nosotros vamos o pensamos continuamente en el pasado, hay personas que se quedaron en el pasado básicamente. Son personas que crean realidades inconscientes, se quedan en el pasado y todo ese pasado lo traen en el ahora, ¿sí? Y como el ahora es el momento, vuelve a repetir todas esas emociones. ¿Cómo ser? Si yo vuelvo a traer todos los días de mi vida esa emoción de que me robaron y no lo saco de mi cabeza, de que me estafaron, me mintieron y todo eso, me van a seguir mintiendo en el futuro. ¿Por qué? Porque en el momento ahora es donde se trae, ¿sí?, toda esa carga, toda esa información y se retroalimenta en el momento ahora, en el inconsciente, para volcarlo de nuevo en el futuro, ¿sí? Si no se corta ese ciclo, nuestra realidad es inconsciente, ¿sí? No es consciente. Cuando tenemos, ¿sí?, cuando tenemos ese momento, ¿okay?, cuando nosotros tenemos ese momento en donde tenemos la capacidad de decir, basta, yo ya no quiero vivir en el pasado, ahora voy a vivir en el ahora, tampoco en el futuro, porque tampoco tenemos que darle mucha energía al futuro, sino en el ahora. El ahora es el momento para poder cambiar tu destino y vos vas a ser el jefe de ahora en más de tu destino. No de tus factores externos, no lo que pasó anteriormente. Vos tenés la capacidad de cambiar
tu realidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de la meditación, es uno como ya habíamos hablado. Hay personas que tocaron fondo, ¿sí? Se cansaron de vivir en el pasado, se cansaron básicamente y quieren cambiar, pero quieren cambiar para bien. Entonces es ahí donde puedes llegar a decir, bueno, el propósito que tengo en la vida es este. Que eso es el propósito es muy importante también de saber, ¿sí? Pero eso ya es más para adelante, más adelante. Pero en el eterno ahora es en donde uno puede llevar, ¿sí? Poder llevar a un momento momentos más placenteros, vivir mejor, vivir más tranquilo. Saber perdonar es importantísimo. No perdonar, decir sí, perdono. A lo que voy yo es de que, si bien es difícil perdonar, pero teniendo conciencia y trabajo de qué, por qué se dio así, porque muchas veces es porque tu inconsciente lo atrajo ese momento, que te mintió esa persona o te hizo algo, te robó, porque capaz que vos inconscientemente te estabas robando en algo en tu vida y te pasó eso. Y si seguís robando, va a volver a pasar de nuevo, que es el famoso karma, ¿sí? Pero es el momento de sanar. Y el momento de sanar es en el ahora. No es ni el pasado ni el futuro, es en el ahora, ¿sí? El pasado no es una carga, sino tomarlo como una experiencia nada más y saber aprovechar esa experiencia, ¿tá? No quedarse en los momentos malos. Si pasaron momentos malos es porque tu inconsciente lo hizo así posible, o también en un transgeneracional. Por eso es el momento de sanar, ¿sí? Uno no es víctima, no hay que sentirse como víctima, sino no, esto me pasa porque yo soy, no sé, nadie me quiere. Yo cuando era chico, era mi frase más delirante, era: a mí nadie no me quiere. Y es de cierta manera, ya no lo... Como uno era chico y no conocía esto hasta no hace mucho, unos 10 años, yo tengo 39, era el nadie no me quiere. Ese nadie no me quiere es como una repetición que te vas guardando en el inconsciente y te va limitando. ¿Por qué? Porque por más que ya sea uno grande, y si no lo hace consciente de ese nadie no me quiere, es una información que se queda guardada. Y puede resonar siempre en alguna persona que se enojó con vos y ya salió el victicismo por ese nadie no me quiere, entonces se vuelca en el momento ahora. Pero esa persona capaz que no se enojó, no lo tomó personalmente, pero vos sí lo tomaste de manera personal porque se enojó con vos. Capaz que estuvo peleado con otra persona y se enojó en el momento y vos fuiste en el momento de descarga. Sí pudo haber sido vos y no otra persona. O sea, podría haber sido otra persona y no vos. ¿Por qué? Porque también puede ser que vos lo trajiste a través de tu nadie no me quiere. Entonces, en mi caso nadie no me quiere. Entonces, también somos catalizadores del mundo cuántico, según lo que uno tiene alojado. Por eso es muy importante controlar los pensamientos, qué es lo que se está pensando en el momento, ¿sí? ¿Por qué estoy pensando eso en el momento y por qué? Tratar de buscar el porqué de ese y para qué de ese pensamiento. Sí, es muy importante preguntarse ¿para qué? ¿Y por qué? Es muy importante preguntarse por qué y para qué de esos pensamientos. Es importantísimo por el hecho de que
muchas cosas de tu vida o de tu realidad pueden llegar a cambiar. ¿Pueden llegar a cambiar? Sí. Pueden llegar a cambiar rápidos o no. Eso según también cómo, si esta información que yo te doy ahora puede quedar en el olvido o la puedes implementar. Esas son cosas de cada una, cada persona es diferente, cada persona aprende diferente, en diferente tiempo. Y si la persona tiene limitaciones, más le va a costar. ¿Sí? Limitaciones de que no, yo no tengo cabeza para esto, no tengo cabeza para lo otro. Entonces le va a costar más hacer todo esto. Ahora, ¿por qué te estoy dando estas dos preguntas? ¿Por qué y para qué? Cuando surge un pensamiento, que supuestamente es de la nada, pero tu cuerpo, ¿sí? Tu fisiología le mandó la información para que piense en algo el cerebro. ¿Sí? ¿Por qué le manda la información? Porque necesita de hormonas. Y generalmente no son hormonas de la felicidad como las endorfinas. Las endorfinas son hormonas del bienestar, cuando uno está alegre, cuando uno está enamorado. Y lamentablemente es como que el organismo o nosotros no fuimos creados para la felicidad. Yo leí un artículo y demás que no creo que sea así. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una carga muy importante de información, ya sea de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y si estamos hablando de física cuántica, la física cuántica va transportando información de generación a generación. ¿Qué quiere decir? Si un bisabuelo tuyo fue a un país para buscar un mejor pasar, porque generalmente acá en Argentina, en la Segunda Guerra Mundial, vinieron muchos inmigrantes italianos y españoles escapando de las guerras en Europa y llegaron a la Argentina. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a indagar, esos bisabuelos tuvieron algún problemita en el viaje. En este caso, pongamos un ejemplo, en el barco. He escuchado casos de familias que el bisabuelo, uno de los hijos, se le cayó por la borda y murió el hijo, ¿sí? Que pudo haber sido una carga muy emocional para los padres, en ese momento para eso los bisabuelos, y esa carga emocional se transmite de generación en generación. Un ejemplo puede ser de que la madre haya estado muy dolida y hasta el día de su muerte haya tenido esa emoción arraigada. Se la pudo haber pasado, se la puede pasar a una generación siguiente, capaz que no la siguiente, pero la que le sigue. Por eso es que en la Biblia Jesús decía algo así como los pecados se trasladarán de generación hasta la tercera y cuarta generación, algo así. Bueno, esto estaba hablando de física cuántica, que si esa emoción que la tenía guardada la bisabuela se la pasa a otra mujer en donde tiene miedo de tener hijos, supongamos porque lo perdió en su momento la bisabuela y ella no la conoció nunca, la bisabuela, tampoco supo de que se había ahogado ese bebé, le pasa esa información de angustia y no puede tener hijos, ¿sí? Hasta que lo hace consciente. Lo hace consciente, o por eso es importantísimo saber el transgeneracional, que quiere decir todas las historias de las familias anteriores a uno. Todo lo que les pasó, si vicios, si tenían una personalidad agresiva, si les pasó algo en su momento, falleció uno de sus padres, cómo lo tomaron y demás. ¿Para qué? Para saber que muchas veces los traumas que uno tiene o las emociones que uno tiene son de transgeneraciones, ¿sí? Y eso puede curar muchísimas cosas también. Por eso es importante ese
esa información. Pero bueno, volviendo al por qué y para qué esas emociones, si bien ya dijimos que a veces esos pensamientos son inconscientes, esos pensamientos son más inconscientes porque vienen de la nada, que pueden ser traídas también transgeneracional, pero también generalmente no le dimos tanta importancia como lo que nos pasa en el momento ahora, que nos pasó en nuestra vida y lo estamos volviendo a traer de nuevo esos pensamientos de la hora. ¿Por qué? Tenés que preguntarte, ¿por qué ese pensamiento? ¿Sí? ¿Por qué me traigo ese pensamiento del robo en la calle hace cuando tenía 5 o 6 años? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere el organismo con este pensamiento? ¿Y para qué? Bueno, perfecto. ¿Por qué lo trae y para qué? ¿Por qué lo trae? Justamente para poder eh, volver de nuevo a liberar esas emociones. ¿Y para qué? Para sentirte mal en el momento. Entonces, básicamente, esto es lo que habíamos planeado para el momento de hoy, así que bueno, seguiremos en un ratito, así que no se vayan y en el segundo bloque lo vemos.